Si tú persigues la felicidad, te vas a perder, porque no la vas a encontrar. La felicidad no puede ser objetivo, es la consecuencia de otras cosas que haces en la vida. Tener un mejor coche, una mejor vivienda, ganar más dinero, eso te puede proveer de bienestar subjetivo, pero la felicidad es otra cosa distinta. Entonces, ¿qué es la felicidad? Yo la asocio más con la paz, y se puede ser feliz en el sufrimiento. Haz las cosas que creas que son correctas. Ya aparecerá la felicidad como consecuencia de que has hecho aquello que es correcto. Que te sientas en paz porque hiciste lo correcto. ¿La vida debería ser justa? Colectivamente tenemos una enfermedad de la tontería, del buenismo. Piensas que tienes que evitar la tristeza. La adversidad en esta vida, tarde o temprano, nos llega a todos. Y con el paso del tiempo nos iguala a todos. La vida no es justa o injusta. Simplemente es. ¿Crees que estamos criando a una sociedad más frágil? ¿Dónde se educa el ser? Si en la familia renuncia, no lo busques en la escuela. El pequeño necesita no. Eso no se hace o eso está mal. Tarde o temprano va a tener un problema. ¿Cómo va a gestionar eso si jamás ha gestionado nada? Bienvenidos a un nuevo episodio de Esperados Podcast. ¿Os ha pasado alguna vez que estáis ahí, pero vuestra cabeza y pensamiento no está ahí del todo? Es esa especie de cansancio del que no se habla mucho, que no es cansancio físico, no es dormir mal, no es estrés puntual. Es ese cansancio de estar todo el día tomando decisiones, de no parar, de tener que cumplir. Y yo os pregunto algo. ¿Se puede estar así sin acabar roto? ¿Sin acabar destrozado emocionalmente? Porque a veces en la vida uno no está mal, pero tampoco está bien del todo. Hoy os he traído a una persona increíble que ha visto todo esto desde dentro. Poder, fama, responsabilidad, liderazgo. Estamos con Santiago Ávila, por favor. Bueno, hombre, no es para tanto. Sí lo es, por favor. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros. Encantado yo, por favor. Qué honor tener, no sabéis la ilusión. Tú y yo hace un montón que hemos hablado, hace bastante. Y la ilusión que me hace tenerte aquí, porque vamos a hablar de unas cosas súper interesantes. Bueno, a ver si cumplimos expectativas. Además que tenemos aquí un nivel de producción de, ya sabéis, Alejandro y Iván, que es maravilloso también, que siempre nos ayudan. Pero, hombre, como siempre digo, Santiago, que la gente se suscriba, mirar qué nivel de invitados. Si no os suscribís, yo no puedo mantener este nivel. Díselo tú, por favor, Santiago, a la gente. Es lo que tenéis que hacer. Apoyar a este canal, que lo necesita y lo necesitáis. Eso es. A mí me gusta empezar con una pregunta que yo digo, ¿qué es ser tú? ¿Qué es Santiago Ávila? Para que la gente tenga contexto de ti. Bueno, habitualmente cuando se habla del ser se refugia uno en determinadas historias, ¿no? Soy director, soy no sé qué, pero no se habla del ser, en realidad se habla del tener. O sea, porque una cosa es ser director y otra cosa es tener el cargo de director, pero no es lo que eres. Entonces, ¿qué es Santiago? Pues me gustaría que me tuvieran por un buen amigo, por un buen padre, por un buen esposo. Eso es el ser. Wow, creo que normalmente hago esta pregunta, pero nunca me la habían respondido de esta forma. Espectacular, la verdad. Me gusta empezar, una vez hemos introducido al invitado, un poquito a tope, digamos. Un poquito ahí con... Adelante. Te voy a presentar una sección para tener a la gente ahí atenta, que yo la llamo verdadero o falso. Yo te voy a enunciar unos enunciados, aunque mejor dicho, en los que yo quiero que tú me digas si crees en ellos o no. Es decir, si crees que son verdaderos o falsos. ¿Correcto? Vamos a empezar por un clásico. Hay una palabra que probablemente la gente debe escuchar en su día a día, que es la palabra felicidad. ¿Crees que la felicidad debería ser el objetivo principal de la vida? No. Falso. ¿Crees, Santiago, que tener una autoestima alta protege del sufrimiento? No. ¿Crees, por lo tanto, que el sufrimiento es el enemigo de la felicidad? No. ¿Crees que la frustración bien gestionada puede ser una ventaja competitiva? Es una fuente de crecimiento y como consecuencia puede ser una ventaja competitiva. ¿Crees o no que las personas vivimos más reaccionando que haciendo? Sin lugar a dudas, reaccionando. Hay personas que no suelen hablar mucho de lo que sienten. ¿Crees que hablar siempre de lo que sientes te ayuda a gestionarlo mejor? No.
Y estas personas que no hablan de lo que sienten, normalmente evitan lo que sienten. ¿Crees por ello que una buena gestión emocional es evitar los conflictos? No. Vamos a hablar de... Yo creo que es una de esas situaciones, porque tú además en Instagram te llamas justamente, que no podrías haber elegido mejor @ la verdad, que es la gestión emocional, Sí. empezada por L y acabada en L. Creo que todos hemos hablado mucho de este concepto muchas veces, ¿no? Creo que es algo de lo que normalmente se valora. Tú dices lo típico, yo quiero una persona que tenga una buena gestión emocional. Pero luego cuando vamos a aquello intrínseco que es, decimos, vale, ¿qué es una gestión? ¿Qué es una buena gestión emocional? ¿De dónde viene? ¿Qué sería para ti? Bueno, es ciertamente un tema complejo. Pero, por ejemplo, una de las cosas que muchas veces cuando tengo conversaciones, recomiendo en la educación, por ejemplo, de los hijos, es que hagan deporte, persiguiendo la derrota. O sea, no que él quiera la derrota, pero cuando haces deporte, la derrota te visita la adversidad y tienes que emplearte a fondo para salir de esas derrotas. Esa es una parte para gestión emocional potente, ¿no? El ser capaz de gestionar los desencuentros que te trae la vida. Y quien dice eso, otras muchas cosas. Sí, también cuando te visita el éxito, ¿no? Y el éxito constante, ¿a dónde te arrastra? Puede ocurrir que te haga perder con claridad la visión de lo que es la vida y pienses que todo es fácil y tal, cuando no es así, ¿no? Correcto. Entonces ahora mismo podríamos ir al mundo del fútbol y pensar en un jugador del Barça, ¿no? Que es muy joven. Yo todavía estoy expectante de a ver cómo gestiona él esa fama y ese éxito. Soy muy escéptico por ahora, muy escéptico. De hecho, necesitamos tiempo. Eso es justo eso te iba a decir, que siento como que a veces tomamos o sacamos conclusiones de la gente en base a cómo vemos que gestionan las victorias. Sí. Pero luego con las derrotas a veces se nos complica más y ahí es donde no sé si sacamos nuestra personalidad de verdad, no sé qué es lo que sacamos, pero sí creo que, como bien dices, es un paso por el que hay que pasar, sí o sí, porque de hecho en el fútbol, en los deportes, en la vida, uno gana y uno pierde. O sea, tú estás en un torneo de 16 y hay 15 que van a perder. Exactamente. No pueden ganar 16 y hay que pasar por ello sí o sí. Y la auténtica medida de lo que es una persona es precisamente cuando le visita la derrota. Ahí es donde tienes la medida de quién es. Me gusta porque hay, ahora que estamos hablando un poco de gestión emocional, hay mucha gente, como te he dicho al principio, que llama gestión emocional a evitar los conflictos. ¿A qué me refiero? Les sucede una situación, un poco para que la gente tenga contexto, y ellos no sufren por ella, no lo pasan mal, no les ves llorando, no les ves dándole muchas vueltas, pero no porque entren en el conflicto, sino porque simplemente lo evitan. A veces este conflicto vuelve a resurgir o a veces no. ¿Crees que es un buen método? ¿Podríamos llamar a alguien como que gestiona bien sus emociones por evitar los conflictos? No, yo diré que es una víctima del tiempo que tenemos ahora con el pensamiento positivo. Y el pensamiento positivo tiene que evitar el sufrimiento. Se te ha muerto el padre, no pasa nada, hombre, todo pasa, tranquilo, sonríe, la vida te necesita. Bueno, en fin, un montón de calamidades que se dicen. Entonces, detrás del pensamiento positivo hay muchos problemas de índole psicológico, porque piensas que tienes que evitar la tristeza, cuando a veces tienes que estar triste. Es lo que demanda la situación. Y cuando acompañas a alguien que lo está pasando mal, no necesitas ese alguien que le digas, venga, no te preocupes, que todo pasa. No, necesitas que estés a su lado, que le mires a los ojos, que le acompañes, que le escuches. Entonces, no hay que evitar el sufrimiento. Cuando ocurre, pues lo tienes que digerir. Es Víctor Frank cuando habla del sufrimiento, ¿no? Y decir, un sufrimiento con sentido es menos sufrimiento. Cuando estás sufriendo, pero ese sufrimiento tiene un sentido de algo importante que persigues, te da ánimo para luchar, para pelear por ello. Entonces, el sufrimiento con sentido siempre es menos sufrimiento. Podemos pensar en cosas muy elementales, ¿no? Quiero aprobar una asignatura, no tengo ganas de estudiar por la noche, tengo sueño, pero si de verdad deseo eso, entonces el hecho de no dormir, de no descansar, es muy distinto de hacerlo, porque tienes un objetivo a lograr que simplemente por el hecho de estar allí sin dormir, ¿no?
No hay como caminos fáciles, o sea, es imposible. De hecho, con lo que más lo vemos es un poco con la salud. Esa gente que con dinero puede comprar muchas cosas, pero no pueden comprar salud porque no hay caminos fáciles. Tienes que sudar, tienes que sufrir, tienes que hacer tus ejercicios para poder tener una buena salud. Ahora hemos hablado de esas personas que cuando viene una situación donde tienen que gestionar sus emociones, evitan el conflicto. Y esas personas creen que lo están gestionando bien. Pero luego hay otro tipo de personas que como cuando les viene una emoción, la sueltan de golpe, creen también que están gestionando bien sus emociones porque sienten enfado, lo expulsan de cualquier manera. Sienten tristeza, lo expulsan. Entonces no lo mantienen dentro. ¿Esto es una buena gestión emocional? No, no lo es, no lo es. Y como decía, el ser humano tiene que tener un compendio equilibrado de coraje, sabiduría y paciencia. No puede ser solo paciente, porque entonces lo que indicaría es un carácter cobarde, ni solamente puede ser una persona con coraje, porque indicaría un ser descerebrado. Entonces hay que buscar ese equilibrio. Y después hay otro tipo de cualidades que también hay que manejarse con ellas, como es la prudencia. Entonces ese tipo de personas, creo que tal como la reflejas, es una persona que solo piensa en sí misma, no piensa el impacto que tiene lo que ella hace y siente en los demás. Claro, si solamente está centrada en sí misma, estamos hablando de un ser egoísta. Claro, también tienes que ver qué impacto tienen los demás. Y no estamos hablando de responsabilidades, porque si a eso le sumamos que eres responsable de un equipo, estás trasladando al equipo cosas que tienes que digerir tú en soledad. Tu equipo no tiene la culpa de tus miserias. Claro, porque hacer esto no es lo mismo siendo tú el director de una empresa que siendo tú simplemente un desconocido que lo estás haciendo con otra persona en la calle. En ambos casos tienes consecuencias, pero como bien dices, en un caso tienes responsabilidad. Exactamente. Y además, a mí me gusta porque viendo un poco tu contenido, que invito un montón a la gente a que lo vea, porque no solo estás teniendo una repercusión en redes sociales increíble de la que me alegro, sino que además es contenido súper nutritivo y súper interesante. Hay una de las cosas de las que explicas hablando un poco de esto, que es aquellas personas, ahora que estabas hablando un poco, ¿no?, del egoísmo, de pensar en uno mismo, que no vale la pena discutir con ellos. Hay una fábula que te voy a pedir, por favor, que nos la expliques, porque a mí me encanta, además la has explicado en un vídeo, que habla muy bien de esto. Cuéntanos. Bueno, pues es una fábula que habla de un burro que está discutiendo con un tigre, creo recordar que es en relación a que la hierba es de color marrón. Entonces el tigre lo intenta, pero no consigue que el burro pues se avenga a lo que con carácter natural es la hierba, ¿no? Entonces decide ir a la máxima autoridad, que en este caso es el león, para que ponga orden. Que en nuestro caso sería ir a Pedro Sánchez, ¿no? Efectivamente. A lo mejor recoge la misma respuesta, pero bueno. Efectivamente. Entonces, el león, cuando al primero que atiendes al burro, que le dice: Majestad, ¿verdad que el pasto es de color marrón? El león lo mira con un cierto desapego y le dice: sí. Y entonces el burro da un salto de alegría y se escapa corriendo y saltando, ¿no? El tigre, pues se queda el hombre preocupado y le dice: pero majestad, si todos sabemos que la hierba es verde. Dice: sí, pero tú eres el que en todo caso el que tiene que quedar castigado por haber perdido el tiempo discutiendo con alguien que no sabe ni razones. No puedes perder el tiempo con alguien que es imposible, hagas lo que hagas para que entre en razón, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué hay gente que, o sea, realmente ellos lo ven de esa manera, o es más ese sentimiento de querer tener la razón? O sea, este tipo de gente son conscientes de que no la tienen, pero dicen: no quiero ser el que quede mal, no quiero ser el que quede como el que no la tiene, o realmente están todo el rato pensando en que efectivamente el césped es marrón. No, muchas veces no es un problema de carácter intelectual, sino de carácter actitudinal. Es decir, yo tengo la razón, a lo mejor soy consciente de que me he equivocado, pero no voy a dar mi brazo a torcer, de ninguna forma. En fin, lo que estuvimos hablando anteriormente del idiota, el imbécil y algunos especímenes que lógicamente pues existen en este mundo, ¿no? Hay un debate que llevo ciertos años de mi vida planteándome y que te diría, no es que quiera una respuesta, sino que casi que la necesito. O sea, hay una respuesta a un debate que creo que nos puedes ayudar muy bien, y invito a la gente a que reflexione, y si quiere puede por supuesto en los comentarios dejar su opinión. Y es que
esto es algo más personal, en mi experiencia me he encontrado con mucha gente a la que yo, bajo mi criterio, que creo que es un criterio más o menos bueno, considero que son muy buenas personas, muy aptas, muy maduras, que son gente que ha sufrido mucho. Es gente que ha pasado por situaciones muy complicadas y que fácil específicamente no es que lo haya tenido. Entonces, viendo este tipo de gente, siempre he tenido una pregunta. Y es que si hay que pasar por el sufrimiento para poder llegar a ser una persona, vamos a decir, apta, una persona muy buena, una persona que es consciente que no hace daño a los demás, porque al final, por supuesto que también me he encontrado otras personas que igual no han pasado por tantas experiencias, pero aquellas que han sufrido, especialmente siento que noto algo diferentes en ellas. Y hay muchas personas que piensan que el sufrimiento es algo a evitar. El sufrimiento es algo que no hay que pasar por ello, ¿no? Pero hablando un poco contigo, es como que un poco al contrario, ¿no? Además lo hemos dicho al principio, que es que son esas heridas del pasado las que no hay que evitar y hay que pasar por ellas. ¿Hay alguna forma de poder llegar a este punto de madurez, a este punto de gestión de uno mismo sin pasar por estas heridas? A ver, la madurez no tiene que pasar necesariamente por el sufrimiento. O sea, hay personas más maduras que no tienen por qué haber sufrido un trauma especial, ¿no? De hecho, pues conozco ahora a un joven que tuve la oportunidad de darle clase, tiene 26 años, se llama Alex y es una persona madura. No conozco su historia al detalle, pero entiendo que no ha necesitado pasar por ese sufrimiento para tener esa madurez. Dicho eso, no significa que cuando te visita el sufrimiento a muchas personas le hagan madurar lo que no maduró anteriormente. Pero yo entiendo que no necesariamente nos tiene que visitar el sufrimiento para que ocurra eso. Ahora, haciendo una parte, la adversidad en esta vida, tarde o temprano, nos llega a todos. Da igual si es un desencuentro amoroso, laboral, un padre o una madre que fallecen, un familiar, un amigo que fallece, tarde o temprano nos llega a todos. Y con el paso del tiempo nos iguala a todos. Con 20 años puede ocurrir que no te falle un padre. Con 50 te habrá fallado casi seguro, o con 60 te habrá fallado. Y al que no le falló con 20, que le falló con 30, cuando llegan los 50 los dos se encuentran en la misma situación. O sea, tarde o temprano esa adversidad nos va a visitar y tenemos que ser capaces de gestionarla. Otra cosa, cuando hablabas de las heridas que deja la vida, no me refería tanto a aquellas cosas que te visitas sin más, sino a aquellas cosas que tú defiendes, que crees que debes defender y que lógicamente muchas veces no sales victorioso, muchas veces sales con heridas, pero son heridas que te dan honor, que te dan dignidad como persona. O sea, has tenido peleas que has perdido, pero era por una causa noble, por una causa justa. ¿Crees que el tiempo en el que aparecen estas dificultades que ahora hablabas, como puede ser un desencuentro amoroso o un fallecimiento, cuanto antes salgan, por mucho que llega un punto que es igual para todo el mundo, ¿hay alguna diferencia de cuándo salgan? Es decir, mi forma de gestionarlo o mi forma de aprovechar esa situación para generar una mejor gestión emocional de ese tema o de cualquier tema, ¿lo voy a hacer mejor si me pasa con 20 años que con 50? Es de esperar que si te ha pasado más vida, respondas de una forma más madura. Ya eso, digamos que nos lleva a una mentalidad un tanto cartesiana, ¿no? Cogemos la línea de tiempo, si el tiempo significa madurez, cuanto más tiempo haya pasado, más madurez tengo, mejor sabré gestionar eso. Pero la verdad es que el ser humano no funciona así. Claro. O sea, yo conozco gente con 60 años que son unos inmaduros totales y sin embargo hay gente con 20 años que tienen madurez. Esa madurez previa, si le vamos acompañando de las experiencias que te trae la vida, no cabe duda que 30 años de uno y 30 años de otro habrá una gran diferencia, ¿no? Porque a veces siento con algunas experiencias, con algunas personas que he conocido, que esas personas que han tenido que, no sé si llamarlo madurar antes o entrar en ser adultos antes de tiempo por un fallecimiento, por una situación económica complicada y han tenido que empezar a trabajar muy jóvenes o por X o por Y, siento que son personas que por mucho que esas que no les ha pasado con 20 les pase con 40, aquellas que les ha pasado antes
no sé si van con cierta ventaja. Siento que cuando tienen que ir a una entrevista de trabajo o a un examen, esa persona que ya ha vivido esos pequeños traumas antes, esas pequeñas situaciones complicadas, se afrontan mejor. Y claro, eso me hace pensar que si vas a tener, imaginemos, un fallecimiento y lo tienes que gestionar, si te va a provocar un carácter más fuerte y por ello una mejor gestión de otros temas, casi que es mejor que te pase con 20 que con 40, porque eso hará que los siguientes años vayas a estar mejor. ¿Esto tiene sentido? Para mí no. ¿No? La vida simplemente es. La vida no es justa o injusta, discurre. Y a cada uno le toca las situaciones que le trae la vida. Entonces a uno les toca con 20 años, a otro les toca con 30 años. Y no cabe plantearse, voy a ver si se me muere mi padre antes porque así tomaré la vida de una forma más madura. Pues es un juicio completamente... Estaría más dentro del mundo de las matemáticas y ISF de X claro. que dentro del mundo de lo que es la persona, ¿no? Yo no veo que tengamos que tocar fondo para que se produzcan cambios. Ocurre que hay personas que tocan fondo y eso es un revulsivo para cambiar, pero hay otras que no necesitan tocar ese fondo. En fin, yo te puedo contar en mi experiencia personal, con 30 y pocos años, todo me iba bien en la vida. Cuando digo todo, todo. O sea, laboralmente me hacían la ola en la empresa donde estaba, familiarmente siempre ha sido una familia en que hemos tenido un ambiente maravilloso, en fin, todo bien. Y sin embargo me faltaba algo, y ese algo era darle sentido a ciertas cosas. Yo no necesité el tener ahí una catástrofe que me visitara, sino simplemente el tenerlo todo, lo que yo aspiraba, el tenerlo todo me llevaba, pero no puedo decir que fuera a tocar fondo, me llevaba a estar incómodo. Y entonces me acuerdo un seminario que hice en el IES de 3 días, después de haber hecho el máster del IES, que se llamaba Liderazgo Transformador, y en las discusiones en clase y tal se produjo pues la unión de las piezas, el puzzle, y ahí tomé conciencia de que si podía ayudar a la gente laboralmente o personalmente, la gente que se quisiera ayudar, ¿no? Pues era la misión que tenía en mi vida. Y eso significa que a lo mejor a alguien le tenía que llamar la atención por hacer un mal trabajo. No significa ir de bonachón por la vida, ¿no? Correcto. Sino de ser respetuosos con los demás y exigir a cada uno lo que puede dar, explicar cuando hay que explicar, en fin. Por eso pienso que no necesita uno el hecho de decir, he tenido un trauma, he tocado fondo y como consecuencia de esto ahora... Puede que sí, puede que no. Cada uno lleva sus pasos en su vida. Me encanta que justamente estar en uno de los puntos más altos de tu vida fue justamente eso lo que te hizo cambiar. 30 y pocos años. No tuve que cambiar, sino simplemente, digamos que tenía una cierta zozobra. Claro. Me faltaba, ahora se ha puesto de moda, el propósito. Me faltaba el propósito, lo encontré. Propósito de vida, exacto. Sí. Esto me lleva además, porque te hablo un poco de esto del sufrimiento, ¿no? Porque hay un tema en concreto que es el de los padres. Sí. Yo he pensado siempre una cosa con esto del sufrimiento. Yo he dicho, vale, es verdad que como hemos hablado ahora, no tienes por qué tocar fondo para llegar a tener cierta gestión emocional muy buena o ser una persona muy madura. Es verdad que las situaciones, una vez te ocurren, pues aprendes de ella y por ello vas mejorando. Entonces yo he pensado, vale, todas aquellas situaciones por las que yo he pasado con 25 años que tengo que me han hecho ser la persona que soy hoy, no han sido cosas especialmente fáciles. Son cosas que yo, el día que sea padre, a mí me gustaría evitarle a mi hijo. Es decir, si yo puedo evitar que a mi hijo, no me ha pasado, pero imagínate, le peguen una paliza en un callejón, yo voy a querer evitárselo. Pero luego digo, es esa paliza la que en una persona le ha hecho cambiar de cierta forma. Otro caso, a mí me gustaría evitarle a mi hijo que una pareja suya le ponga los cuernos. Pero son esos cuernos, tampoco es mi caso, los que me hicieron aprender y mejorar. Entonces, ¿dónde está ese límite de dejarle que sufra para que aprenda y como padre evitarle el sufrimiento? Bueno, ese es un arte. Es un arte, hay que saber encontrar el equilibrio. Entonces, por ejemplo, en el asunto de los cuernos,
que lo sufra porque es su elección. Tú no se lo puedes evitar. ¿No? No, tienes que respetarle como persona adulta sus elecciones. Otra cosa es que tú le hayas orientado, que hayas tenido charlas con esa persona. Claro, depende de la edad también, ¿no? Pero tú no tienes que manosear la vida de tu hijo emocional. Claro, pero tú le puedes decir, fíjate en estas cosas Sí. para darte tu cuenta. O puedes que él solo, una vez le pase, ya se dé cuenta. No sé si me entiendes. Sí, o sea, tú le podrás decir lo que quieras, pero es su mundo emocional y lo tendrá que llevar él adelante. Es más, por mucho que te empecines en decirle racionalmente lo que le conviene y no le conviene, no lo vas a conseguir, porque son sus emociones. Entonces, lo que debes haber trabajado con él es a gestionar las cosas cuando no salen bien. Los padres tienen una posición muy difícil en ese sentido, porque a veces tienes que ser consciente de que le va a pasar algo y tienes que estar al lado sin poder actuar. Es duro, es muy duro, pero es así. Porque lo otro, el tratar de estar manoseando constantemente la vida de los hijos, no te lleva a mejor puerto, porque los dejas endebles ante la vida. Entonces hay que estar al lado, hay que acompañar, hay que orientar, hay que hablar, hay que querer, hay que abrazar y hay que respetar. Me gustaría ponerte otro ejemplo que creo que se ha hablado sobre todo en gente famosa, ¿no? Pongamos un caso, Cristiano Ronaldo, una persona que cuando él era niño, todo el mundo conoce su historia, era pobre, y él se tuvo que lograr y construir todas las cosas. En cambio, su hijo, hay mucha gente que critica su actitud porque es verdad que la gente realmente no lo conoce, solo de lo que se ve de los vídeos y poco más. Ya viene él que desde bebé lo tiene todo. Y esto me hace pensar, es verdad que yo, esto es algo más personal, por circunstancias personales y económicas, yo tuve que empezar a trabajar mucho antes que cualquiera de mis amigos y eso creo que realmente me ha ayudado mucho. Pero no ha sido un proceso fácil, ha sido un proceso de sufrimiento donde tú tienes que buscarte la vida y no dependes de otras personas. Yo como padre me encantaría no hacerle pasar por eso. Me encantaría que él sienta que siempre tiene ese sustento económico y que no tenga que preocuparse por ello. Entonces es como esa contradicción de decir, es eso lo que creo que me ha hecho fuerte, pero no quiero que él pase por ese sufrimiento. Porque esto no es tanto como tocarle las emociones, sino simplemente estar ahí, ¿no? Como figura económica. A ver, hay una pregunta clave, es ¿en quién estás pensando? ¿En el hijo o en ti? Porque la comodidad de cada uno está evitar conflictos porque así no los voy a tener que resolver. O sea, estoy pensando más en mí que en el hijo. A ver, el hijo necesita desarrollarse. La función de los padres es llevarlo de la mano para que un poco más adelante le pueda soltar de la mano y pueda gestionar su vida. Si lo llevas de la mano más tiempo de la cuenta, lo que estás haciendo es invalidar su vida. Y entonces hay que ser capaces de educar a un adulto que sea capaz de llevar su vida hacia adelante. Si no se hace eso, se hace mal. Por mucho que le rodees de todo tipo de comodidades físicas, de dinero, lo que tú quieras, lo estás invalidando emocional y espiritualmente. Lo estás haciendo endeble. Tarde o temprano va a tener un problema. Lo va a tener. De otro tipo. Puede ser una depresión, Claro. La cuestión amorosa, claro, un amigo que te ha engañado, algo que tú querías y no ha salido y es imposible, se escapa de tus manos. Entonces, ¿cómo va a gestionar eso? Si jamás ha gestionado nada. Todo se lo han dado. Gente, más del 80% de las personas que veis los episodios no estáis suscritas. Si os gusta lo que estáis escuchando y os gusta el nivel de invitados, lo único que os pido para apoyar el proyecto es que le deis al botoncito. Hay un botoncito rojo que pone suscribirse. Le dais y me apoyáis una barbaridad. O sea que si os gusta lo que escucháis y os gusta lo que veis, suscribiros, gente, por favor. Desde entonces que en este caso que he puesto antes de Cristiano Ronaldo y su hijo, ambos, pese a empezar en situaciones tan complicadas, pueden llegar al mismo punto, o su hijo ya está destinado a nunca llegar a, digamos, a ese crecimiento personal que sí ha tenido el padre. Destinado no, porque conforme vaya creciendo tiene la oportunidad de tomar las riendas de su vida. O sea, no hay una predeterminación, ¿no?
Ese es un camino que deberá elegir él. Si tienes menos alternativas es más difícil, lógicamente, ¿no? ¿Crees que estamos criando a una sociedad más frágil hoy en día? Sin lugar a dudas, sí. ¿Por qué crees esto? Porque hay un pensamiento buenista que está instalado en la sociedad. Empieza por las familias, hay que tratar de evitar todo tipo de disgustos, continúa con la docencia, hay que procurar evitar el suspenso porque, pobrecillo, no puede suspender. Claro. Si no, incluso lo puede interpretar que es que lo están haciendo de menos o que lo están criticando. O sea, colectivamente tenemos una enfermedad, o sea, una enfermedad de la tontería, del buenismo. Es decir, a ver, ¿qué más prueba de respeto puede haber por un estudiante que no tiene el nivel adecuado y suspenderlo? Eso es una prueba de respeto, no es un acto de justicia. Porque entonces, vámonos al mundo profesional. Es decir, en un equipo profesional de fútbol, pues todos tienen que jugar los mismos minutos, ¿no? ¿Qué va a pensar el que está en el banquillo? Pobre hombre. Claro. Lo están disminuyendo, le están diciendo que es un miserable, yo qué sé. Que no tiene las cualidades del otro. Porque en la vida no se compite. No es así. O sea, estamos haciendo las cosas muy mal. Los políticos, con los planes de educación que hacen, desastre. La educación, desastre total. Entonces, empieza en el seno familiar, va a la sociedad y se va instalando en la docencia, en las empresas. Claro, tú mismo lo has dicho ahora, el sistema de educación está súper mal y la educación en sí está muy mal. Yo creo realmente que está súper mal planteada. Entonces, esa persona que ha fracasado, ha suspendido, ¿qué ha fracasado? Porque hay mucha gente que cuando no le hace gracia que su hijo o él mismo suspenda, lo achaca un poco a que, claro, está suspendiendo de un método que de por sí está mal. Yo mismo, los exámenes que he realizado, me hayan ido bien o mal, siempre he pensado que no reflejan la realidad. Las competencias, los exámenes que nos evalúan, son exámenes que no evalúan realmente un proceso de aprendizaje bueno, sino más bien un memorizar. La universidad, o al menos yo la he hecho hace poco, así que no creo que haya cambiado en 2 años, se basa en memorizar, no se basa en tus aptitudes. Entonces, claro, entiendo que pueda ser frustrante que no te saques una carrera porque de un método mal planteado donde te están evaluando por memorizar, no seas competente, que igual sí lo eres en otras cosas que yo sí evaluaría. Que fíjate que ahora ya ni memorizar. O sea, hemos descendido a los infiernos. Pero ¿no crees que es peor? ¿No crees que es un método peor? No, o sea, memorizar no está mal. Otra cosa es que digas, lo único que hay que hacer es memorizar. Claro. No, eso no puede ser, ¿no? Pero memorizar está bien. Porque ten en cuenta que cuando quieres construir nuevos caminos, lo puedes hacer a partir de modelos que has sido capaz de desarrollar. Si no has llegado a la cima de la montaña, no puedes ver el paisaje que hay debajo. Si no tienes ese nivel de conocimientos, no se te ocurre pensar lo que sería si fueras capaz de tenerlo. Antes te he puesto un ejemplo de esto que dices. Fíjate, como mucha gente sabe, yo soy educador social. Yo he hecho una carrera de 4 años planteada al 99% de forma teórica, que es una profesión que no es teórica. Entonces, claro, ese fracaso yo no lo concibo como porque realmente me parecería mal que alguien sintiese que no es apto para una carrera que está mal planteada. Porque si en vez de plantearse de memorizar, porque así es como está planteada, fuese planteada a la profesión de verdad, a lo social, a la intervención educativa, igual más chavales que ahora están suspendiendo aprobarían, igual muchos de esos que se basan en memorizar suspenderían. Mira, la verdad es que no tengo respuesta para eso. O sea, lo dudo, pero lo dudo por el ambiente general que hay. Antes cuando te decía, me preguntabas lo de si hay generaciones de cristal y tal. Sí. Las hay, pero no porque la materia prima de la que estén hechos los jóvenes sea peor de la que estábamos hechos antes. No, somos la misma materia prima. Igual. La cuestión es el entorno, el ambiente que hemos generado. Y entonces el problema es luchar contra ese ambiente. Ahora mismo el profesor que quiera ser un poco exigente lo tiene crudo. Sí. Lo tiene crudo.
porque el sistema va a tratar de apartarlo. Los otros profesores buenistas, que se sentirían en evidencia, tratan de apartarlo. El decano, que no quiere problemas, tratará de apartarlo. El político, que a otro nivel no quiere problemas, lo apartará. Entonces se acaba instalando una idea generalizada de que la docencia tiene que ser un spa emocional. Tú vas a que te hagan feliz. Aprender. Lo que se trata es que haya cirujanos felices. Otra cosa es que sepan operar. Eso ya es de carácter secundario. ¿Es feliz o no es feliz el cirujano? Claro, yo en clase muchas veces les preguntaba, con el nivel de conocimiento que tenéis vosotros, si en lugar de estar en la carrera de ADE estuvierais en medicina, ese nivel de conocimiento que tenéis, ¿estaríais tranquilos si fuerais a un médico con vuestras capacidades? Y todos me decían que no. Eran conscientes de lo que había. En los másters, cuando llegamos a los másters, había una pregunta recurrente que hacía al principio del máster. ¿Conocéis a alguien que haya suspendido un máster? Nadie conocía a alguien que hubiera suspendido. ¿Por qué hacías esta pregunta? Pues porque no sirve para nada. O sea, unos estudios que todo el mundo aprueba, dime tú qué tipo de estudios son. O sea, ¿tú creías realmente que el máster no servía para nada? Con carácter general, no. Porque todo el mundo aprueba. ¿Dónde está la selección? O sea, no se trata de hacer un máster para que la gente suspenda. Sí. Pero en la evolución natural de las cosas, cuando uno se enfrenta con rigor a unos estudios, hay veces que suspendes. Y si todos, también es mucha casualidad, ¿no? Pero ¿y si todos aprobasen? No, es que todos aprueban. Pero ¿crees que es porque está mal planteado? No pueden... No, porque no hay ninguna exigencia. Porque en realidad no estás pagando una docencia. Estás pagando un servicio. Y si la exigencia fuese mayor, ¿crees que habría más? Hombre, yo solo puedo decirte que cuando hice el máster del IES éramos 72 y el primer cuatrimestre habían causado baja 10. Los habían suspendido. Me gusta porque al haber sido profesor tantos años es un buen ejemplo. Vale, ¿qué harías tú? O sea, siempre se ha hablado con la educación como un problema. Vale, yo ahora te doy todo, imagínate, todo el poder del mundo. Eres Pedro Sánchez, hoy. Dios me libre. Pues sí, la verdad. Porque es muy complicado, la verdad, esa posición. No, porque yo estaba a punto de sacar el crucifijo como los vampiros. Así. Esto... Vale, ¿qué decisiones tomarías tú? O sea, tú imagínate que yo te digo, venga, olvídate de todas las demás causas importantes de la sociedad, que la gente se muera de hambre, nos da igual. No, por Dios. No por supuesto que no, es una broma, pero solo queremos tocar la educación. O que eres ministro de Educación y tienes realmente todo el poder para ello. ¿Qué cambias? ¿Qué mejoras? ¿Qué facilitas? Bueno, una cosa es adaptar los planes de estudios a lo que se requiere. Por ejemplo, tú estabas poniendo en tu ámbito, ¿no? Sí. Es decir, en fin, aquí ha sido todo intelectual cuando necesitamos tocar la práctica, ¿no? Yo necesito eso. Entonces, respetando en cada entorno ese tipo de consideraciones, el siguiente punto es la exigencia, la excelencia, no la exigencia justiciera. Te vas a enterar que yo soy el profesor y te voy a suspender. No. La exigencia en el conocimiento. La exigencia tiene que ir acompañada del cariño, pero tiene que haber exigencia y tiene que haber suspensos. Pero no suspensos por el hecho de suspender, sino simplemente que si no tienes el nivel que la sociedad te espera de ti y de tu formación, tienes que suspender. ¿Y si subieses la exigencia y aún así todos aprobasen, pensarías que la exigencia...? No es posible. ¿No es posible? No. A ver, yo suspendía a gente, a lo mejor el 17, el 18%, siendo muy bondadoso, que en épocas anteriores habría sido el 50 o 60% de la clase. Vamos. En tercero de carrera de ADE, la mayoría no sabía hacer una regla de 3. Entonces, hostia, vamos a ver. Claro. Eso es complicado. Entonces, llegan a la carrera con un nivel tan bajo que cuando vas a explicar determinados conceptos es inviable, porque no entienden de lo que estás hablando. Das un texto, por ejemplo, de más de un folio y se han perdido en la terminología.
me acuerdo cuando tenía 10 años, no se trata de que todo lo pasado fue mejor, pero con 10 años te hacían un examen de ingreso que si tenías 3 o 4 faltas en un dictado, te suspendían. Ahora no lo pasaría prácticamente ningún universitario. Ninguno, prácticamente ninguno. Es una aberración la cantidad de faltas, que es un síntoma de otras muchas cosas. Entonces, es que tenemos un desastre instalado. ¿Y los profesores? Más de lo mismo, porque la ola de buenismo no se queda en la familia y se queda en los profesores también. Oye, que yo me tengo que ganar la vida. Entonces, ¿qué voy a ser? ¿La quilla de un barco y me voy a estar peleando con todo el mundo? No, aquí lo que se trata de aprobar, pues apruebo, ya está. Y entonces todo el mundo se va sumando y nadie acaba teniendo, o casi nadie acaba teniendo heridas en la espalda. Porque yo te he hablado, perdón, yo te he escuchado que has dicho esto de cuando era bueno o intentando ser todo lo bueno posible eran menos estos suspendidos. Pero como profesor, este margen de ser bueno o no debería existir. No, bueno en el sentido de corregir de una forma menos exigente, no en el plan bondadoso. Sino, bueno, en fin, levantemos un poco la mano, ¿no? Porque eres consciente que esto pasa, de que hay todos, bueno, no sé cómo lo ves tú, ahora te preguntaré, pero yo creo que hay en muchos casos, en muchos profesores, donde no sé hasta qué punto esa corrección de ese examen es tan objetiva. O sea, ¿crees realmente que esto es lo típico que se dice, ¿no? Me cae mal, o le caigo mal al profesor, me tiene manía. El profesor me tiene manía. Yo creo que en la mayoría de los casos no. Pero una vez me he adentrado en el ámbito profesional y he visto a profesionales tratar con jóvenes. Bueno, la imperfección existe. Hay que estar muy bien armado para no dejarte influir porque una persona a lo mejor no acaba de caerte o crees que no es el tipo de persona que te gustaría que fueran todos los alumnos, pero hay que separar. Claro, si nos vamos al terreno de la medicina, entonces a la hora de operar a alguien, pues si es alguien que por la pinta que tiene no me cae bien, a lo mejor en fin, me empleo de peor manera. No creo que eso ocurra. Claro. En la docencia no debiera ocurrir. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir porque son seres humanos o somos seres humanos, entonces hay de todo, ¿no? Claro. Pero yo la exigencia siempre la he visto acompañada del cariño. Yo no pienso en una exigencia justiciera. Ahora se van a enterar mis alumnos de lo que tienen que hacer y entonces voy a suspender al 80% de la clase como un acto de justicia. No, eso no es. Enlazando los dos temas de los que hemos hablado, que es un poco la exigencia y lo que te comentaba antes del ser padre, me viene un concepto mutuo que es yo creo que nuestra generación, la mía de edades cercanas, que igual hemos tenido padres más exigentes que igual las de ahora mismo. Esto también ha llevado a muchas personas, muchos jóvenes, que no son felices con un 9. O sea, yo he visto muchos casos de muchas personas que, llevado a tanta estar encima de ellos para que sean perfectos, un nivel tan alto de exigencia, que cuando han ido creciendo en su vida, ya no solo académicamente, sino en otros aspectos también, si no rozaban la perfección, no eran felices y se frustraban. Aquí entra esta palabra, frustración. Claro, yo también creo como tú que la exigencia es buena, pero a veces se nos va mucho de las manos. ¿Dónde está este límite, ¿no? Porque claro, tú hablas mucho de intentar ser más exigentes, por supuesto, pero ¿cómo lo controlas esto? Es que depende del lado de donde estés. O sea, si me hablas como padre. Correcto, como padre. Como padre, la exigencia que yo le puedo pedir a mi hijo, ahora ya son mayores, pero bueno, las que le podía pedir a mi hijo, no estaba tanto en la nota, sino en el esfuerzo. ¿Te has esforzado? Ya está. ¿Ya te bastaba? Claro. Pero si ese esfuerzo... Porque el otro es puramente resultadista. Y lo que hay que tratar de fomentar es que te esfuerces en aquellas cosas que intentes hacer en la vida. A veces no te acompañará el resultado. Y entonces, ¿qué pasa? Que no... Entonces, como no te ha acompañado el resultado, ¿lo has hecho mal? No. Has hecho todo lo que estaba en tu mano. Entonces, como padre, la exigencia es
que le dediques el tiempo necesario para obtener conocimiento. Después, si sacas un 7, bien. Si sacas un 9, bien. Si suspendes, inténtalo otra vez. Esfuérzate. Es el esfuerzo. No está en el resultado. El resultado es la consecuencia de otras cosas. Es lo mismo que cuando hablamos con el asunto de la felicidad. La felicidad no puede ser objetivo, es la consecuencia de otras cosas que haces en la vida. Si tú persigues la felicidad, te vas a perder, porque no la vas a encontrar. ¿Cuál es el primer error que comete una persona cuando pierde? Es decir, cuando recibe esa dosis autocompasión. Autocompasión. Ay, Dios mío, qué mala pena. Qué mala suerte, y yo que lo he dado todo, y venga, autocompasión. ¿Has perdido? Pues te aguantas, lo intentas otra vez, punto. Digiere esa derrota, vuelve otra vez a reflotar. Por eso decía el deporte, muy importante. Has perdido el partido, lo has dado todo, lo has perdido, y te vas a casa. Venga, otra vez arriba, vuelve a intentarlo. ¿Crees que a veces rendirse también está bien? Decir, oye, ya he perdido lo suficiente, igual... A ver, a mí lo de rendirse me cuesta mucho pensar en ello. O sea, yo creo que no debe uno rendirse. Otra cosa es que iniciado determinado camino te des cuenta que ese no es tu camino. Y entonces emprendas otro derrotero. Pero yo eso no lo veo tanto como una derrota, ¿no? Este sufrimiento, digamos, que entre comillas se vive cuando pierdes, esta frustración, ¿cómo distinguimos un sufrimiento útil, ese que hay que aprovechar para igual la siguiente vez hacerlo mejor y por ello no perder, de ese que no es tan necesario, que realmente no deberíamos estar pasando por él? Es el sufrimiento con sentido, que tenga sentido. El sufrimiento banal sí que te va a hacer sufrir. En el fondo, la cuestión es la siguiente. ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿Quieres ser una persona centrada única y exclusivamente en tus egoísmos? ¿Serías una persona egoísta? ¿O quieres abrir la puerta también a los demás? Y también hacer cosas por los demás. Entonces, si te visita el sufrimiento en actos que intentas hacer en beneficio de un tercero, verás que ese sufrimiento es menos sufrimiento. Porque tiene sentido. Porque te vas a levantar otra vez. Yo creo que hoy en día, pese a que se sufre mucho y también se pierde en ciertas situaciones, también se gana mucho. De hecho, a nivel académico, laboral, creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo, que nunca se había tenido tantas oportunidades como ahora. Es decir, ahora si pierdes en algo no se acaba nada. Siempre tienes muchas vías. Pero aún así la gente cada vez tiene menos tolerancia a la frustración, teniendo más opciones, más caminos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué en la sociedad ahora mismo, pese a tener más oportunidades, el sufrimiento es casi que mayor? ¿Dónde entrenas el sufrimiento? Volvemos otra vez a lo mismo. ¿Dónde lo entrenas? Que entrenar sufrimiento significa entrenar el ser. ¿Quién se dedica a educar el ser de los individuos? La familia, en muchos casos, con carácter general, lógicamente no es todo el mundo, ¿no? Ha renunciado a eso. Rápidamente el móvil mira la pantallita para que no me molestes, ¿no? Al pequeño. Correcto. Que no me molestes. Jugar, estar por ellos, no, estoy cansado. ¿No ves que he estado trabajando todo el día? Es que no tiempo. Yo cuando era pequeño como tú, nadie hacía los deberes conmigo. ¿Por qué me pides que yo ahora lo haga contigo? Entonces, el ser, ¿dónde se educa el ser? Si en la familia renuncia, no lo busques en la escuela. Entonces la gente va perdida. No hay noes. El pequeño necesita nos, con razonamiento, con argumentación, pero necesita no. Eso no se hace, o eso está mal. Y es muy sencillo ver cuando vas conduciendo por una carretera que no están pintadas las rayas de delimitación, para que veas lo incómodo que es, porque no tienes referencias. No, sientes incomodidad, ¿no? Claro. Pues lo mismo en la vida. Cuando no tienes límites, cuando nadie te los ha marcado ni te los ha enseñado,
vas por la vida sin límites. Y ese es un paso muy importante para acabar en el psicólogo y en el psiquiatra, pues que están las consultas llenas como consecuencia de que no hay noes. Nuevamente, no son noes coercitivos, judiciales, perdón, con un juicio ahí malévolo. Con inquina, ¿no? Con inquina. No, son noes de cariños. Es lo mismo que dirías, no metas los dedos en un enchufe porque te va a dar un calambrazo. Ese no es un no que pretende cortocircuitear el crecimiento del peque. No, es que estás dándole pautas. Y no solamente le tienes que dar pautas físicas, también tienes que darle pautas emocionales. Has perdido un partido. Sácale cosas buenas a eso. Has dado todo lo que podías. No te preocupes. Has crecido. Estás jugando mejor. El próximo seguro que va bien. Y si lo vuelves a perder, lo intentas de nuevo. No te preocupes. Yo estoy aquí contigo igual. Ganes o pierdas. Eso no es negociable. Le estás apoyando, le estás apoyando. Yo te he visto hablar de un libro que la verdad que comentaste una situación que me parece súper interesante y que me gustaría plantear, de Ortega y Gasset, en la que habla de una situación, ¿no? Ahora tú nos lo explicarás mejor, sobre el humano y el tigre. Me gustaría que nos pusieras primero contexto y luego yo te haré la pregunta que te quiero hacer. Bueno, es la diferencia entre el ser humano y un animal. En este caso, pues el tigre. Ortega y Gasset se vale del tigre. Dice que todo tigre es un primer tigre que tiene que aprender su vocación de tigre desde que nace, ¿no? Y claro, aprende a base de repetir la experiencia y la experiencia de sus padres y lo que marca su instinto, ¿no? Y en cambio el ser humano que nace no es un primer ser humano porque tiene todo el conocimiento acumulado de sus antepasados, que es lo que distingue al ser humano de los animales. Entonces ahora mismo, en el mundo de la medicina, pues tienes un problema de apendicitis y no te la van a resolver como en la prehistoria, sino que hemos avanzado en ese campo y se resuelve de esa forma. Sin embargo, el tigre no evoluciona. ¿Crees que estas experiencias que ya se han vivido antes deberían ser el motivo para el cual evitarlas? ¿A qué me refiero? Vamos a hablar primero a nivel individual de cada persona. Si yo he visto que mis padres, abuelos, amigos más mayores que yo me han contado que tuvieron un desencuentro amoroso, entonces como yo ya sé que a ellos les ha pasado y cómo les ha pasado, eso hará que yo intente evitarlo. Vale. Pero creo que a nivel sociedad, y sobre todo en la historia, se ha hablado muchas veces de que estamos repitiendo errores. ¿A qué me refiero? Hemos pasado por, y además tú lo has vivido prácticamente de hace no mucho, hemos pasado por dictaduras, hemos pasado por guerras, hemos pasado por muchas cosas. Pero si miramos, sobre todo ahora mismo, en nuestro día a día, los conflictos bélicos siguen y van en aumento. El auge de muchas ideologías muy complicadas va en aumento. Las personas somos conscientes de qué cosas han provocado conflictos en el pasado y aún así pasamos por ello. ¿Por qué? ¿Es cosa del humano de que es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra? ¿O realmente se puede evitar esto? ¿Por qué pasa esto? Porque estamos hablando del ser, no del saber. El ser humano acumula conocimiento, pero el ser lo tiene que desarrollar desde el principio. Entonces tenemos ser, saber, hacer y tener. Esas son las 4 dimensiones del ser humano. Y el saber, te puedes valer de los saberes de antes. Estamos hablando de un plano fundamentalmente cognitivo, ¿no? Y el hacer es la aplicación del conocimiento tanto intelectual como emocional. Y después el tener es una consecuencia. Pero el ser, lo que es el ser humano, es víctima de lo que es como persona. El ser humano sigue siendo envidioso, soberbio, generoso, prudente. Todas esas mezclas siguen existiendo. ¿Crees que el ser humano es de una forma? ¿No lo aprendes? No. ¿Es de una forma? Es que esto cada uno tiene una forma. Estás influido por el ambiente societario que tienes, pero
pero tenemos una especial forma de ser, ¿no? Porque esto habla y abre el debate, que además lo hemos hablado antes tú y yo, del cambio, de si el cambio es real o no, de si realmente una persona puede cambiar. Entiendo que sí, obviamente, y todos lo hemos visto, pero ¿hasta dónde puede cambiar? Esa persona que ha cometido un delito, que ha cometido un error, que ha sido toda su vida egoísta, ¿puede cambiar y hasta dónde puede cambiar? No voy a negar la posibilidad de cambio, ¿no? Pero claro, en los asuntos del ser no se es un criminal discontinuo, como los contratos laborales, ¿no? Es un fijo discontinuo, ¿no? Dice, bueno, este es un criminal discontinuo. Exacto. Cuando no mata es muy bueno, pero de vez en cuando... De lunes a jueves lo hace muy bien, de viernes a domingo es un criminal. Claro. Entonces, bueno, la cuestión es esa que... fíjate, si nos vamos al conocimiento, el conocimiento tiene una parte puramente operativa, ¿no? Saber lo que tienes que hacer para conseguir las cosas. Esa parte operativa es la que vamos acumulando con el paso del tiempo. O sea, los procedimientos, como te decía antes, para tratar una apendicitis han mejorado muchísimo. Es la parte operativa. Después tiene la parte afectiva. El resultado de acción, ¿me va a gustar o no me va a gustar? Y muchas veces somos conscientes de ese resultado sin haber tenido la experiencia, no como los animales. O sea, yo sé, en mis años, digamos, más jóvenes, que si ibas al dentista cuando previamente no habías ido ninguna vez, sabías que como resultado de aquel tratamiento, pues a lo mejor te iba a desaparecer el dolor, ¿no? Correcto. Entonces, ese conocimiento afectivo. Pero después está el conocimiento especulativo, que necesita de una conciencia rectamente formada, que alguien te haya enseñado qué cosas están bien y qué cosas están mal, dentro de una situación que con carácter previo normalmente todos somos conscientes de ello. O sea, si coges a unos pequeños y les pones caramelos aquí en la mesa y uno de ellos coge todos, el resto se va a enfadar, porque eso es injusto y sin mayor explicación de lo que es la justicia. Si a un pequeño le dices que mañana vas a ir a un parque de atracciones y no vas, se va a enfadar porque le has mentido, sin que nadie le haya explicado lo que es una mentira o deje de mentir. O sea que en nuestras fases más tempranas hay cosas que somos conscientes de ellas. Después, conforme vamos creciendo, pues vamos adquiriendo un poco la moral del entorno. Pero por volver un poco al principio de lo que comentaba, tienes conocimiento operativo que acumulas, conocimiento afectivo que nace de la experiencia y de la parte intelectual, y el conocimiento especulativo, lo que está bien y lo que está mal. Y ahí nos manejamos todos. Me gusta porque me has adelantado un concepto que te iba a sacar, que además me gusta mucho, que es el de la vida es injusta. Sí. Hay muchas personas que cuando les pasa algo negativo hablan como si la vida está siendo injusta con ellos, como si la vida les debiese algo, como si aquellas acciones positivas que han hecho ellos deberían ser devueltas con resultados y consecuencias positivas. Todos somos buenos porque queremos recibir cosas buenas, esto es lo que dice la teoría, digamos, y cuando recibimos las cosas malas decimos, jolín, pero si yo he sido bueno. Y nos pasa, yo creo que a todos, o a la mayoría, de que al final decimos, qué injusto, ¿no? Yo he sido bueno con he hecho esto bien, lo he hecho de corazón, y aún así se me ha roto el coche, me ha caído una palmera encima del pie, me ha dejado mi novia y tal. ¿La vida debería ser justa? Es que no veo el planteamiento de la pregunta. O sea, simplemente es, me refiero. La vida no es justa o injusta, simplemente es. ¿Te ha caído la palmera encima? ¿Tú qué has hecho por la palmera? ¿Has hecho algo por la palmera? ¿Qué tiene que ver? No hay relación causa-efecto. Entonces, yo creo que en todo caso esos planteamientos son consecuencia de falta de madurez, de una necesidad de autocompasión constante. Es decir, en la vida te pasan cosas. Procura sobrellevarlas lo mejor posible y procura salir reforzado de las situaciones que te da la vida. Pero ¿a quién le vas a pedir esa justicia? ¿A quién se lo pides? ¿Qué pasa? Que cuando tú hacías algo en beneficio de otro es que estabas esperando un retorno,
O sea que tu motivación era puramente egoísta. Yo te hago un favor para que tú después me lo devuelvas. Y si no me lo devuelves... Ah, que eres malo. Eres malo. No. Entonces, el egoísta piensa así. Te hago un favor calculadamente porque dentro de 2 semanas te quiero pedir no sé qué y entonces vas a estar en deuda conmigo y no vas a tener más de medio que devolvérmelo. Pero si alguien te asegurase que él te lo va a devolver mal, ¿tú aún así lo harías bien? Es decir... Depende de la relación que tengas. Porque claro, no es que yo lo haga porque quiero que luego tú me trates bien, pero si yo sé que luego, el día que veas mi coche me lo vas a quemar, imagínate, por divinidad, lo supiese, igual yo no te dejo... Hombre, yo no me siento llamado a la santidad. Quiero decir que estoy dispuesto a ayudar a alguien que quiera dejarse ayudar y que no sea una mala persona. Claro. Pero insistir, cuando encima lo que voy a recibir son malos tratos, no querré saber nada con él. ¿Crees que entonces es un aspecto, digamos, inmaduro el achacarlo a la mala suerte? Sí, o a la... sí, falta de madurez, falta de reflexión. No saber de qué va la vida. Que la vida es que te ha dado un infarto, te ha dado. ¿A quién le vas a pedir? Te mueres, al día siguiente la vida continúa. Te echarán de menos tus seres más queridos durante un tiempo. Y después se acordarán de ti. Pero es que no tienen más remedio que vivir su vida. ¿Qué les vas a pedir? Que estén penando y que no lleven adelante su proyecto porque tú ya no estás en el mundo. O sea, como padre, cuando dice, el día que yo no esté aquí, vive de la mejor forma posible. ¿Qué es lo que mejor puedes hacer por unos padres? Hacerles honor. Es lo que pensaba yo con mis padres. Hacerles honor a través de mi vida. Igual esto ya es una parte más, pues obviamente religiosa, ¿no? Pero es verdad que hay mucha gente que al final tiene estas expresiones de esto es mala suerte o la vida es injusta conmigo porque al final entienden como una relación de causa-efecto divina de yo hago las cosas bien porque quiero recibir como esa, que la vida también sea buena conmigo, ¿no? Sin entrar en tus aspectos religiosos, pero crees que igual este es el problema, ¿no? Que al final sentimos que la vida nos tiene que devolver algo por esta percepción divina de un Dios. Mira, sin entrar en divinidades, simplemente en el terreno puramente humano. Y también lo habíamos comentado, no aquí, sino anteriormente. O sea, tú puedes hacer cosas esperando recibir algo a cambio. O sea, te hago un favor para que me lo devuelvas. Trabajo para que me pagues un salario. Tengo esa motivación. ¿Esto siempre es egoísta, perdón? Es una parte que no tiene por qué calificarte egoísta. Porque en nosotros tienen que convivir todas las necesidades. Claro. Hago para recibir, por ejemplo, un salario. No es insano. Claro. Hago para disfrutar. ¿Cómo no voy a pretender disfrutar de mi trabajo? Claro. Pero si te quedas solamente en hacer para recibir y para disfrutar, solamente estás pensando en ti. ¿Piensas en los demás? Si es así, también harás cosas en beneficio de otras personas sin esperar nada a cambio. Esas son las 3 gamas de actuaciones que podemos enfrentar en la vida. El que solamente se vale de las 2 primeras es un egoísta. El que solamente se vale de darse a los demás, pues este será santo, no sé lo que será, pero vamos, es una persona generosa con todas las de la ley. Y una persona equilibrada, pues actúa en los 3 planos. Claro que el otro aspecto también puedes llevarlo al extremo de valerte por los demás y no por ti mismo. Uh-huh. De hecho, a mí me ha pasado muchas veces que el no saber poner límites o el intentar siempre mirar por el resto te acabas dejando a uno mismo. Exactamente. ¿Cómo lo calibras esto? Fíjate, ¿cuántas veces has ido a comprarte algo y la persona que te ha atendido con una sonrisa verdadera? Está cobrando un salario y no por eso hace de ella una mala persona. Y que no se lo pagan por sonreír. Y no se lo pagan por sonreír. O a lo mejor pretenden que dé un buen trato a los clientes, puede ser así. Pero esa sonrisa sincera que sale del fondo del alma, eso no se paga con nada. Y cuando recibes eso, dices, Dios mío, qué bien. Sí. Yo salgo y digo, qué gusto. Sí. Qué gusto. Hay una frase maravillosa que es: el agradecimiento es la justicia del corazón.
Yo estoy muy agradecido con mi madre porque lo que más me ha enseñado es el ser agradecido. Y es algo que, o sea, yo desde pequeño, literalmente con 4 años ya me enseñaron, tú cruzas un paso de cebra y se te para un coche y tú das las gracias. Pues Y yo esto, pero que no lo veo ni en gente que me saca 70 años. O sea, lo veo súper poco. Pero porque en mi caso está normalizado, porque por mucho que se tenga que parar por norma, ¿no? Por norma de tráfico, pues, ¿cómo es la frase? Nunca está de más ser agradecido, nunca es de mal nacido ser agradecido, algo así. Creo es que de bien nacido ser agradecido. muchas gracias. Creo que nunca está de más un gracias en todos los aspectos. Y como persona que ha trabajado en la atención al cliente, en los dos aspectos, tanto como trabajador como cliente, creo que como trabajador agradeces mucho cuando te encuentras un cliente porque es un sector muy complicado, que no es un cabrón y que es mínimamente agradable. Y como cliente es muy agradable encontrarte una persona en atención al cliente que sea agradable contigo. Exactamente. ¿Crees que cada vez, voy a mencionar esta palabra, felicidad, ¿no? ¿Crees que cada vez somos menos felices y por eso pasan estas cosas de este no me da las gracias, este lo hace porque tiene algún interés detrás, este no me sonríe? Pues seguramente que sí. Y seguramente por el afán de confundir felicidad con bienestar subjetivo. O sea, al tener un mejor coche, una mejor vivienda, yo que sé, una mejor ropa, pertenecer a un club deportivo, ganar más dinero, eso te puede proveer de bienestar subjetivo, pero la felicidad es otra cosa distinta. La pregunta que probablemente más te harán o te habrán hecho en tu vida. Entonces, ¿qué es la felicidad? Yo la asocio más con la paz. Yo también. Y se puede ser feliz en el sufrimiento. Entonces, imagínate que has convivido con tu padre los 2 o 3 últimos años de su vida, has podido atenderle, estaba enfermo, has hecho todo lo que estaba en tus manos y ha fallecido. En ese momento tú te puedes sentir en paz. Es decir, sufres porque ya no está contigo, pero a la vez eres feliz. Porque has hecho todo lo que tenías que hacer. Se puede ser feliz en el sufrimiento. Si es para ti la felicidad paz, entonces para ser feliz deberíamos buscar la paz. No. No hay que buscarla bajo ninguna forma. Yo siempre digo, qué pereza levantarse por la mañana y decir que quiero ser feliz. A ver, yo quiero estar bien, quiero sentirme bien, pero eso de feliz, olvídate de la felicidad. Haz las cosas que creas que son correctas, siempre dentro de una mente bien formada. Pero busca hacer las cosas correctas. Ya aparecerá la felicidad como consecuencia de que has hecho aquello que es correcto. Que te sientas en paz porque hiciste lo correcto. Casi que cuando la buscas es cuando... El gatito. No sé si has visto. Sí. El gatito que da las vueltas buscando su cola, que es la felicidad, y no la alcanza nunca. Y el gato adulto le dice, yo me di cuenta que por más vueltas que diera nunca la conseguía alcanzar. En cambio, cuando hago en la vida lo que creo que es correcto, viene siempre detrás de mí. Esa es la felicidad. Hay una persona a la que le tengo una admiración y cariño increíble, que pues es una persona que admiro justamente porque creo que es de las mejores personas que me he encontrado en mi vida. Es admirable en todos los aspectos de su vida, que precisamente no es que lo haya pasado bien, ha tenido muchas situaciones de pérdidas y de muchas cosas complicadas que me gustaría aprovechar para preguntarte. Si tú eres consciente que esas situaciones complicadas son las que te han hecho un poco, pues como dices ahora, si al final tú has hecho las cosas bien y estás en paz, pues tienes que estar en paz. Y si has tenido una pérdida, pues tienes que estar mal, ¿no? Y tienes que sufrir. Esto, claro, a nivel teoría, pues es muy fácil. Pero luego, llevado a la práctica, por mucho que sabes que eso te va a llevar a una versión de ti muy buena, es complicado. No sé si tienes un mensaje para esas personas que igual estén ahora pasando por un mal momento, por una pérdida familiar, por un desencuentro amoroso complicado, por X o Y.
Pues que cuando te visita la adversidad lloras, lo pasas mal, te sientes en el pozo, muchas veces no tienes ganas de levantarte y tienes que encontrar un motivo para tirar adelante. Cuando tienes hijos, muchas veces son los hijos. Es decir, yo no me puedo permitir esto. Estos pequeños me necesitan. Cuando no tienes hijos, a lo mejor es un amigo que te necesita o unos padres que te necesitan. O sea, es buscar ese motivo. Pero que una cosa son las palabras que pueden ser más o menos bonitas, ¿no? Es decir, hay que sobrellevar la adversidad. Bueno, eso es juegos de salón. Cuando viene, lo pasas mal. Y tienes que pasarlo mal. Y tienes que sobrellevarlo mal. Sufrirás, llorarás. Pero al final tienes que llevar tu vida adelante. No hay recetas. No hay recetas. Una de las cosas para finalizar que me gustaría hablar, ya que tengo la oportunidad, porque no es que haya conocido a mucha gente que haya vivido este aspecto, es que de entre las muchísimas cosas que la gente ha visto que haces y que conoce que haces, como el ser profesor, como, bueno, todas las que os las podría enumerar porque hoy he conocido algunas más, pero son un montón. Tú has estado como militar. Sí. Durante muchos años. Y me gustaría que todas esas personas que tengan un buen o mal concepto de esto diesen la oportunidad de escucharlo, porque a mí me interesa un montón. Primero porque tú lo defiendes como algo muy positivo, o que al menos a ti te ha sido muy positivo. ¿Por qué lo crees? Porque me ha formado como persona. El sufrimiento une, y te puedo asegurar que se sufre bastante. Entonces, no une la diversión, une el sufrimiento. ¿No une la diversión? No. La diversión alinea. O sea, tú imagínate que a ti y a mí nos gusta la música y vamos a conciertos. Vamos porque a los dos nos gusta, estamos alineados. Entonces, muchos de los matrimonios y de las relaciones de pareja que se producen actualmente se producen en la alineación de cosas que les gustan hacer a los dos. Que no en la unión. La unión se basa en el sufrimiento. Cuando tú estás mal y yo hago por ti sin esperar a cambio. Y al revés. Eso es lo que provoca. ¿Qué pasa con los amigos? Los amigos, ¿cuándo se demuestran? Cuando te van mal. Los que están contigo cuando te van mal. Total. ¿Y encuentras muchos? No. No. Esto siempre sobra. Sí. Siempre sobra. Sí. Entonces, es el sufrimiento el que propicia la unidad. Y en una carrera donde precisamente a lo largo de 5 años no solamente es conocimiento intelectual, sino sufrir en conjunto, es lo que hace que te unas. Ahí se producen lazos que no se rompen nunca. ¿Sí? Sí. ¿Lo dices también por experiencia? Claro. Wow. O sea, yo hay compañeros de promoción que no he visto desde que salí de la academia, que los veo ahora. Pero fíjate, la profundidad de la cuestión. Hay alguno de ellos que me cae muy mal. Y espero que a ellos también. Pero había por encima de todo una cosa muy importante, que era el propósito compartido. Que si a él le iba mal y necesitaba ayuda... El camarada, ¿no? Y al revés. Entonces, en la cuestión militar hay un gran desconocimiento, pero un gran desconocimiento. Y bueno, luchar contra eso, francamente, es difícil, es muy difícil. Pero ya te digo que no hay politiqueos, no hay historias, hay el bien común, en este caso de España, y eso es lo que se persigue fundamentalmente. No sé si lo quieres compartir o si lo has compartido. ¿Fuiste de manera forzada, entiendo? Porque era obligatorio en ese momento. No. ¿Fue por voluntad propia? Sí, es una carrera de 5 años. Claro, tengo más años de los que quisiera. Entonces, en aquel momento pues estudiaba preuniversitario, que era 17 años, era el curso de acceso a la universidad, y después dabas 5 años más. 4 años en Zaragoza, yo soy de infantería, el 5º año era en Toledo, y salías de teniente. Ahí estuve 3 años en Ceuta, mandando una sección de operaciones especiales, ascendí a capitán, hice el curso de educación física, de ahí fui a una compañía de misiles contra carro y, bueno, y otro tipo de cosas. Lo digo porque
algo que ha sucedido durante muchos años aquí y sucede actualmente en muchos países es que esto sí es un sistema obligatorio por el que hay que pasar cumplida una edad. ¿Esto te sigue pareciendo igual de bien? Es decir, por ejemplo, yo sí comparto contigo que realmente pueda ser algo positivo, más allá por esta parte que tú dices, ¿no? Del compromiso, de la unión, del grupo, del esfuerzo físico, ¿no? Al final, voy a poner un ejemplo tonto, un campamento de verano, pues también ocurren estas situaciones, pero esto a nivel extremo, ¿no? Pero claro, hay muchos países donde este proceso de mili es obligatorio, es decir, tú cumples, no sé si 16, 18. Aquí estaba la mili. Efectivamente. Antes. ¿Esto, o sea, crees que debería volver? Yo creo que no debería haber desaparecido. Wow. O sea, ¿es un proceso por el cual crees que toda persona debería pasar? Sí, porque se dan situaciones que han desaparecido. O sea, ¿qué unidad tiene lugar entre alguien de Barcelona y alguien de Cádiz? Ninguna. Bueno, Internet, ¿no? Ahora mismo lo que... eso no une. Internet no une. Entonces, en su momento, pues convivías con gente de distinta procedencia. Aprendías a querer a los tuyos de otros sitios geográficos. Ahora no, ahora tenemos reinos de taifas y tal, pero bueno, esa es otra situación. Pero yo lo que te estaba... O sea, el hecho de ser militar es militar de carrera. Correcto, quiere decir, sí. Tenerlo por profesión. Correcto. Que es distinto del hecho de haber hecho la mili. Correcto. Para finalizar un poco, como persona y experto en liderazgo y que has estado en muchísimas empresas, creo que hoy en día en el tema del trabajo hay muchas cosas complicadas. Hay mucha gente que no es feliz en su trabajo, no es feliz con su jefe, no es feliz siendo jefe, no es feliz con sus compañeros. Ocurren como muchas cosas ahí, unas entre otras, pero uno de los conceptos que más he visto y que más me ha gustado es el de Peter, que es que además tú tienes un vídeo que invito mucho a la gente a que vaya a verlo, muy visto. El del nivel de incompetencia. Correcto, que dice que cuanto más asciendes, como que más incompetente te vuelves, porque tú eres experto en una etapa y entonces cuando te ascienden, pues tienes nuevas funciones de las que ya no eres experto, por lo tanto te vuelves más incompetente. Basado y aplicado en la vida real, ¿crees que esto realmente es así? O sea, sé que sí, pero un poco para que lo expliques. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué un ascenso es más negativo que positivo? Mira, no es que necesariamente sea así, sino que habitualmente en las empresas se asciende por la escalera del saber cuando para determinadas posiciones hay que ascender por la escalera del poder. O sea, el hecho de que seas, yo qué sé, un fantástico desarrollador informático no significa que vayas a ser un buen jefe de equipo, porque ahí aparece el poder. Y el poder, si vamos de jefe de equipo, vamos a supervisor o vamos a cargos superiores, tienes que manejarte en otros ámbitos que no son técnicos. Tienes que determinar si a alguien le subes o le bajas el salario, tienes que determinar si a alguien le tienes que llamar la atención porque no está haciendo su trabajo, tienes que determinar si a alguien hay que despedirlo. Entonces, eso no son conocimientos del ámbito técnico, son conocimientos del ámbito del poder. ¿Y qué es lo que ocurre habitualmente? Como esta persona sabe mucho de esto, lo vamos a poner al frente del departamento, presuponiendo que ese conocimiento técnico que tenía hasta ahora va a resultar igual de importante en la otra posición, cuando no es así. Correcto. Entonces hay que transitar por la escalera adecuada. Hablando del liderazgo, ¿qué es lo que define a un buen líder? Cuando se preocupa por los demás. Fíjate, en un directivo hay 3 planos. Hay un plano estratégico, que es de carácter intelectual, ser capaz de ver donde otros no ven, ¿no? Después hay un plano directivo, es decir, cómo organizo el ambiente, los procedimientos, para que la gente dé lo mejor de sí. Tanto el uno como el otro lo que están persiguiendo son mejores resultados. Correcto. Y hay el plano del líder, que es qué voy a hacer para que las personas crezcan, tanto personal como profesionalmente. Entonces, si hablamos de liderar de verdad, estamos hablando del desarrollo de otras personas. Por contraparte, ¿qué son esas cosas que
que hacen cojear a un líder, que tú las ves, que son así medio invisibles, pero que tú las ves y te empieza a oler que tú dices, este tiene otras intenciones más allá de preocuparse por los demás? Pues mira, el que hace uso injusto del poder y el que no tiene una conducta ejemplar. No me refiero al que no es ejemplo, porque uno puede ser buen ejemplo y mal ejemplo. Pero cuando hablas de una conducta ejemplar, estás hablando de ser ejemplo de virtudes. Sobre todo, ser ejemplar y hacer un uso justo del poder. Preocuparse por los demás. Que es enseñarles, bueno, en fin. Santiago, hemos llegado a la parte final de este maravilloso podcast, que la verdad que me ha encantado. Invito a toda la gente que haya llegado a este punto, que se haya saltado algún momento, que vuelva para atrás, porque hemos hablado de un montón de cosas muy guays, muy del día a día, muy importantes. Creo que también le va a servir a mucha gente todo lo que hemos hablado. Ojalá que sí, porque tanto tu intención, y se ve claramente en tu contenido, como mi intención con este podcast es aportar a la gente. Al final el rendimiento económico, bueno, ya sabemos cómo va. Entonces nos queda esta parte y además se nota esa persona que lo hace por ayudar y por aportar. Se nota y creo que la gente que ve esto lo sabe. Pero que no es pecaminoso. Quiero decir que Correcto. Llegue el día que os ganéis la vida con ello, no es... Por favor, porque al final lo seguiré haciendo por aportar, pero no sufriré. Es como la sonrisa de aquella persona que te atendió bien a pesar de tener su salario. Correcto. Y a pesar de saber que no le están pagando por eso y que probablemente le paguen menos incluso. Pero para finalizar, te quiero hacer la pregunta que siempre hago, que es una pregunta que en tu caso además me hace especial ilusión, que es, jolín, con todo lo que has vivido, con todo lo que has pasado, llegado en el punto de edad incluso en el que estás, a ti como persona, ¿qué te preocupa? ¿Qué cosa te quita el sueño? Igual no te deja dormir. ¿Qué te preocupa actualmente? Bueno, me preocupa en primer lugar mi familia. Quiero decir, ¿quién no anhela que eres consciente de que tu vida pues va quemando, te queda menos recorrido vital, ¿no? Es decir, bueno, pues cuando no esté yo, que le vaya lo mejor posible a ellos, ¿no? Lo mismo con mi mujer. O sea, en definitiva, la familia en primer lugar. Después el entorno. La sociedad creo que se ha venido abajo en España. Se hemos venido abajo. Tenemos una transición y me da mucha pena el poco amor que se manifiesta al concepto de España. Nadie enseña a querer a España. Nadie. O a lo mejor soy injusto. Pocos son los que enseñan a querer el concepto de España. El sentimiento de compatriota. ¿Qué pasa? Que si yo soy de Barcelona y aquel es de Cádiz, es un ciudadano de segunda división. Yo me acuerdo cuando con los hechos diferenciales lo relacionaba con cuando estudiaba álgebra. Y decía, vamos a ver, si A es distinto de B, B es distinto de A. Luego, si tú eres distinto, yo también soy distinto. ¿Qué pasa? Claro. ¿Que tú eres más distinto que yo? O sea, en el fondo, ¿qué pasa? ¿Que tú eres mejor que yo porque la vida te ha llevado a un territorio distinto del otro? He hecho en falta el sentimiento ese. Es decir, soy español. Wow, creo que ha sido un broche de oro magnífico para esta entrevista tan guay. Te agradezco un montón que hayas venido, que además el mismo día que vienes con un vuelo, estamos aquí grabando en un sitio, la verdad, muy guay. Muy guay. Hemos Sí. estado muy, muy cómodos, yo creo, y de verdad, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros. Espero que hayas estado bien, no sé qué te ha parecido. Muy bien, y espero que os vaya muy bien. Sí, lo mismo te digo, por favor. Ahí tenéis, como siempre, ya sabéis, las redes sociales del invitado. En este caso, creo que es uno de los contenidos del que probablemente más vais a aprender, de verdad os lo digo. Y de nuevo, gracias por haber venido y nos veremos en una segunda parte porque, bueno, como siempre te ha pasado y seguirá pasando. Hay muchas cosas en falta para hablar que hablaremos en un futuro. Muy bien, cuando queráis.